Ok, entonces en esta parte vamos a ver el conjunto de pasos que se dan en el proceso. Ya se capacitó la iglesia, ya la iglesia conoce los requisitos y todo lo demás que hablamos al principio de la sesión. Ahora, bueno, ¿qué viene? Bueno, viene un paso a paso. Y es la selección de sus propios ancianos. Esta es una responsabilidad grande. Y es una responsabilidad grande porque escoger ancianos es escoger a las personas que van a guiar su vida espiritual, a las personas que van a disciplinarlos. Entonces usted no puede escoger a cualquiera. El escritor o pastor Donald Barnes escribió: si la congregación comete errores en esto, en la selección, en el proceso para elegir ancianos, etc., las consecuencias van a ser desastrosas para la vida y ministerio de la iglesia y serán difíciles de superar. De ahí entonces, mis hermanos, la importancia no solo de recibir una capacitación, sino la necesidad de conocer a profundidad el proceso y hacerlo bien. Siempre venía conversando con... se me fue el hermano. Haider, ¿dónde cogió? Ok. Venía conversando con el hermano Haider. Y veníamos hablando, llegamos a la conclusión de que como iglesia no somos perfectos, no somos infalibles, de modo que nos podemos equivocar en la elección de un anciano, de un diácono, etcétera. Y yo creo que todos lo hemos hecho, lo hemos hecho. El punto es el siguiente, que entre más capacitación tengamos y más responsabilidad asumemos y mejor hagamos las cosas, nos vamos a equivocar menos. Esa es la idea. A veces se comete el error de ser muy negligente para ordenar ancianos. Entonces hay personas allí capacitadas y con los dones y todo esto. Y somos negligentes en ordenar, en llamar a estas personas a hacer el proceso. Y en ese sentido nos perdemos de una bendición. Pero a veces se comete el otro pecado. ¿Y cuál es? El de hacer todo corriendo. Por un lado, una lentitud innecesaria. Nos perdemos de los dones que pueda tener algún hermano. Pero por otro lado, podemos estar cometiendo el error de por tener la figura, entonces vamos a ordenar como anciano a cualquiera. Y entonces nos apresuramos y del afán solo queda el cansancio. Entonces no debemos ser descuidados ni negligentes en ningún sentido. Ahora bien, ya la iglesia está entrenada, ya la iglesia está capacitada. Vamos con el paso a paso. Y son básicamente cinco pasos. Y para esto no soy original en nada de lo que voy a decir de aquí en adelante, sino que me estoy guiando, sigo muy de cerca al manual de capacitación de ancianos y diáconos de la CLIRE. Y más específicamente lo enseñado por el doctor Donald Bert, que lo traduce el excelentísimo pastor Alonso Ramírez. Entonces, estos 5 pasos están básicamente allí. Y yo lo que he hecho ha sido ponerle carne y informarme y compartirlo ahora con ustedes. Va a ser grato. Entonces, estos 5 pasos no son originales míos, unas cosas sí, pero los 5 pasos como tal no. Entonces, estos son los pasos sugeridos. Y que ojalá apliquemos todo. Primero, la propuesta o proposición de candidatos. Ya después que estamos capacitados, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Proponer candidatos. Ya vamos a explicar en qué consiste. 2,
la capacitación de candidatos. Vamos a capacitar a estos hombres. Ya vamos a explicar a grosso modo en qué consiste esta capacitación. 3, la examinación o evaluación de candidatos. Sería el tercer paso. 4, la elección de candidatos. Y por último, que es el final del proceso, la ordenación de candidatos. Entonces, mire cómo comienza. Comienza con una propuesta y pueden haber 20, y luego vienen filtros, el filtro de la capacitación, luego el filtro de la examinación, luego el filtro de la ordenación y de pronto quedan solo 2. Pero de eso se trata. Y en todos los casos participa la iglesia en su conjunto. Voy a hablar de estos 5 casos, de estos 5 pasos, y a modo de conclusión voy a aprovechar para hablar un poco del peligro de ordenar a hombres descalificados y luego de la bendición de elegir órdenes, de ordenar hombres idóneos. Y esto como para tratar de meter todo el paquete allí, tener una información básica, ¿no?, de lo global. Veamos entonces el primer paso en el proceso de selección para el anciano gobernante. ¿Cuál es? La propuesta o proposición de candidatos. Este es el primer paso e involucra directamente a los miembros de la iglesia. A los miembros de la iglesia. Y esto incluye 4 elementos que estuve mirando y los organicé de esta manera. Esto es importante que lo escribamos. Dejemos ahí el espacio para hablar de los 4 elementos que componen esta propuesta. Observación, consulta, fecha y oración y ayuno. Estos son los 4 elementos que conforman la propuesta o proposición de candidatos. Todos estos elementos el Espíritu Santo los va a utilizar para guiar a la iglesia en el proceso. Ahora bien, ¿en qué consiste el acto de la observación? Consiste en que la iglesia, es decir, los miembros, han de estar atentos a los varones que cumplan con los requisitos bíblicos para ser ancianos gobernantes. No los vamos a cumplir a la perfección, no los vamos a cumplir nunca al 100%, aunque Dios no exige menos que eso. Pero en medio de esto usted va a encontrar personas idóneas. ¿Se entiende esta parte? Ok. En este punto los miembros de la iglesia deben ser conscientes de que no van a candidatizar a un hermano, por ejemplo, por el solo hecho de que le cae bien. Es que como yo soy amigo del hermano Julián, lo voy a candidatizar. O porque tiene dinero. No, este hermano hay que tenerlo aquí en la rosca, tú sabes. Porque de ofrendas, etcétera. O por el mero hecho de que tenga un amplio conocimiento teológico bíblico. De ninguna manera. En cuanto al dinero, el dinero no da una posición en la iglesia. En cuanto a la amistad, una mera amistad no es suficiente para pastorear a otro. En cuanto al conocimiento bíblico teológico, bueno, el conocimiento bíblico teológico por sí mismo tampoco califica a un hombre para ser anciano. Posible que sepa mucho y sea un diablo. ¿Qué se necesita? Se necesita madurez. Se necesita que ustedes vean que es maduro.
que es íntegro, que tiene un carácter piadoso. En este orden de idea, los miembros de la iglesia también deben entender que no se trata de candidatizar a los hermanos para ancianos para ver si ellos comienzan a servir en la iglesia. Si con el tiempo muestran algún interés, o para ver si ellos con el tiempo adquieren madurez, integridad, carácter cristiano. No. Así no son las cosas. Más bien se trata de tomar la lista de requisitos que muestra la Biblia para ver quién o quiénes de los varones de la iglesia que ya está sirviendo, que usted lo ve que le gusta servir en la iglesia en una cosa y en otra. Trata de tomar la lista que muestra la Biblia para ver quién de los varones de la iglesia que ya está sirviendo, por la gracia de Dios, mejor se ajusta a estos requisitos. ¿Entendió esta parte? A estos, y solo a estos, son los que la iglesia debe candidatizar. A más nadie. ¿Estamos? Ahora bien, después de la observación, después de que usted vio que un hermano X o Y es servicial, está en la iglesia, está activo, cumple medianamente con los requisitos en la medida en que los cristianos, el Señor nos lo permite, que lucha con su pecado, pues ¿usted qué debe hacer? ¿Cuál es el segundo consulta? ¿En qué consiste esta construcción? Se mueve. Bueno, desde que estoy se está moviendo, desde que vine. Ok, guárdanos. ¿En qué consiste esto de la consulta? Bueno, la consulta consiste en que los creyentes que ya han visto al potencial candidato a ejercer sus dones en la iglesia, pues se acercan a él para comunicarle lo que le han visto, lo que han visto. Y le hablan a él de la intención de candidatizarlo para anciano, en el caso de anciano gobernante. Usted lo vio y usted se acerca, oye, yo te veo a ti como muy activo, ¿y no te gustaría servir en la iglesia como anciano? Yo creo que tú tienes como el perfil. De eso se trata la consulta. Y esto es sumamente importante. Esto de la consulta parece que fuera tonto, pero esto es sumamente importante. En este punto, los potenciales candidatos deben responder positivamente. Si responden negativamente, hasta ahí llegó. Ya se acabó el proceso. Usted sabe que dice 1 Timoteo 3:1, que el que va a ser anciano debe, primero que todo, desearlo. A ti pueda que te parezca que sí, que él puede, pero si él no lo desea, no se puede hacer nada. El doctor Donald escribió, la congregación debe elegir hombres que ya están convencidos, con el proceso de estar convencidos en sus propios corazones y mentes, que el Señor Jesús los está llamando a servir a su iglesia o en su iglesia. Entonces yo lo observo y yo luego consulto. Y él de pronto, oye, sí, hermano, la verdad es que yo siempre he deseado esto. En estos días que estuve enseñando en el Instituto Nueva Providencia, se acercaron varios muchachos y me llamó, de todos me llamó la atención uno que me preguntaba, pero con una pasión y una cosa que yo pocas veces la veo, jóvenes. Él quería saber si él tenía el perfil para servir al Señor en algo dentro de la iglesia.
Le pregunté si tenía el deseo. Me dijo, claro, pero yo quiero que otro me diga si, porque yo me puedo estar engañando a mí mismo. Bueno, si alguien dentro de la iglesia se acercara después de observarlo y le consulta, yo te aseguro que él va a decir, claro hermano, candidatízame. Si eso es lo que yo quiero, servir al Señor. Si se da positivo el asunto, entonces aquí entra lo de la fecha. ¿Qué consiste la fecha? Consiste en que ahora el consistorio de la iglesia presbiterio, que es el caso, fija o establece una fecha para que los hermanos de la congregación propongan oficialmente a los candidatos. Propone su candidato, la hermana propone su candidato, el hermano ya propone su candidato y resulta que hay 7, 8, 3, 4 candidatos. Esto es un proceso que se hace intencionalmente. Desde el principio. ¿Recuerdan el proceso antes del proceso? De capacitación a la iglesia. Pues a la iglesia se le informa que esto se va a hacer porque necesitamos elegir unos ancianos y lo vamos a hacer para que entonces comience el proceso y bueno. Entonces hay que ser intencionales. Entonces, listo. Esta información ya se va manejando dentro de la iglesia. Ya varios hermanos tienen varios candidatos porque es que se está haciendo intencional en el proceso. Se establece una fecha. Esto lo hace el consistorio. O el presbiterio si la iglesia no tiene un consistorio propio. Porque cuando la iglesia no tiene un consistorio propio, el presbiterio le proporciona uno provisional, de manera que el presbiterio no abandona la iglesia en ningún proceso. Luego, llegada la fecha, los hermanos ofrecen en reunión de asamblea los nombres de los potenciales candidatos ante el consistorio. Mis hermanos, la fecha es el domingo, ¿qué cae mañana? 23, imaginémonos que este proceso viene hace meses, ¿no? Y el domingo es el día para ustedes dar los nombres de sus candidatos. Bueno, ya está la fecha. ¿Qué viene después? Pero no porque venga después, sino porque la oración y el ayuno lo permea todo. Durante, antes y después. El ayuno y la oración dentro de la iglesia, exclusivamente para este caso, son indicativos de que la iglesia está procurando hacer las cosas bien. De que está de verdad deseando escoger bien y no equivocarse. De que están de verdad buscando la guía de Dios. Así lo hizo la iglesia primitiva. Yo sé que muchos hermanos se sorprenden cuando se les habla del ayuno. Y nosotros ayunamos. Por favor, por favor. El Señor da por sentado que nosotros ayunamos. ¿Usted encuentra algún mandamiento de Cristo mandándonos a ayunar? No, pero sí lo encuentra diciendo, cuando ayunéis. La iglesia, sus miembros particulares deben ayunar de modo privado y la iglesia idealmente debe también organizar ayunos congregacionales. Y si estamos en el proceso de elecciones, cuando más. Hechos 13, 2 al 3. Ministrando estos al Señor y ayunando en este proceso, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 14, 23. Y constituyeron anciana iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ayuno y oración. No necesariamente para expulsar demonios. Este género no sale sino con oración y ayuno. O como usted quiere interpretarlo. No, ayuno y oración. Para que el Señor no nos permita equivocarnos más de lo que lo hacemos al elegir los oficiales de la iglesia. Bueno, después de
Todo este proceso se procede entonces, ¿a qué? A la capacitación. Pero para la capacitación también fecha. Recuerden que la iglesia está siendo intencional en esto. ¿Listo? Entonces, bueno, ya candidatizaron a 3, a 4, a 5, estos son. Ahora la capacitación para estos hermanos comienza en enero, comienza en diciembre, comienza. Ya eso lo organiza la iglesia, consistorio, etc. Así que en esto consiste la capacitación. Consiste en que el presbiterio, en el caso de que la iglesia no tenga el consistorio, o el consistorio, en el caso de que lo tenga, pues pone una fecha para dar inicio a esta capacitación. Los candidatos durante un tiempo prudencial recibirán adiestramiento en muchas áreas y yo las he dividido en estas. En el ser, el saber y el hacer. En el ser, pues aquí se trata del carácter. Se forja y refuerza en el candidato el carácter de Cristo a la luz de la Biblia. Se comienza a trabajar en este hermano. No para que ahora comience a tener el carácter de Cristo, oído. Porque es que si lo candidatizaron es porque ya el hombre ha mostrado fruto. Pero ustedes saben que nosotros somos un edificio en construcción. Y hoy descubres un pecado en ti y lo superas y mañana descubres otro. Y así sucesivamente. Entonces, parte del proceso es ayudar a esto, a reforzar en el candidato el carácter de Cristo. Se enfatiza y fortifica la relación del candidato con Dios. Se procura esto. Se fortifica y se enfatiza la relación del candidato con la familia. Recuerden la importancia. Estamos hablando del carácter. Aquí están los requisitos. ¿Recuerdan? Estamos hablando del ser. La iglesia, la relación del candidato con la iglesia, con la sociedad en general. Se evalúa la mayordomía del candidato en todos los sentidos, cómo es como mayordomo, en todos los sentidos, entre otras cosas. Pero se trabaja entonces en el ser. Luego, en el saber. Mire el orden. Ser, saber. Aquí se habla ya no del carácter de la persona, de cómo tiene que ser él íntegro, etcétera, ética, moralmente. No. Aquí ya se está hablando de información. Transmitir información al cerebro para que el hombre sepa. Se instruye al candidato en asuntos entonces de doctrina y de fe cristiana. Normalmente los presbiterianos utilizamos los estándares de Westminster. ¿Cuáles son? Eso, bien. Catecismo mayor, catecismo menor, confesión de fe. Como mínimo eso. Para que la persona quede totalmente nutrida en términos de doctrina. Se educa al candidato también en temas de evangelismo para inconversos, en temas de discipulados para el creyente, porque esto va a ser la labor que él va a hacer como cogobernante de la iglesia, coadministrador. Se le familiariza al candidato también con la forma de gobierno presbiteriana. Nosotros manejamos un libro de orden, un libro de disciplina, un directorio de adoración. Esto es algo de énfasis denominacional. Pues el candidato tiene que saber esto porque él no va a ser ni ordenado en una iglesia Asamblea de Dios, ni cuadrangular, ni bautista, va a ser ordenado en una iglesia presbiteriana. Se procura también afianzar al candidato en el conocimiento de la administración de sus dones. Que él conozca, que él sepa, que él pueda descubrir, que él pueda saber con certeza qué dones Dios le ha dado. Esto entre otras cosas. Luego viene el hacer. Ya no se capacita
y se le da entrenamiento al hombre, al candidato, en cuanto a su carácter, su formación, piedad, etcétera. Ya aquí no se le da, en cierto sentido, información para que aprenda los atributos de Dios, eclesiología, todo lo demás, sino que ahora se manda en términos de entrenamiento al campo. Ojo, en términos de entrenamiento. ¿Ustedes saben que el Señor hizo esto con los apóstoles? Él en Mateo 28 les dio la gran comisión. Vayan, pero antes los mandó de 2 en 2. Antes, ¿recuerdan todo esto? Preentrenamiento. Bueno, lo mismo sucede acá. Y ya esto es el hacer. Entonces, tú con tu carácter piadoso ya formado, tú con un conocimiento bíblico, teológico, etcétera, de gobierno, de la iglesia, todo lo demás, vas entonces ahora a la palestra, al campo, a comenzar a poner en práctica lo que has ido aprendiendo. Se le da la oportunidad, entonces, en este caso, a modo de entrenamiento, al candidato de explotar y explorar aún más sus dones. A modo de entrenamiento, participa con el pastor y con mentores que el pastor pueda darle, de reuniones familiares, cultos familiares, de células. Se le hace que él observe cómo se hace, se lo pone luego a él que lo haga, se le evalúa porque lo estamos entrenando. Si la iglesia maneja ministerios de cárceles, si maneja ministerios de hospitales, etcétera. La idea es que él, a modo de entrenamiento, comienza a poner en práctica lo que va aprendiendo. Este proceso sirve para todos. Sirve para los pastores, porque ahora comienzan a lidiar más de cerca con esta persona. Se dan cuenta de pronto que tiene un carácter cada día más impío y que es imposible tratarlo. Y ya el pastor sabe, queda descartado. Sirve para la iglesia, porque la iglesia puede darse cuenta de si verdad se equivocó o no al candidatizar al muchacho, si reafirma o no la cosa. Pero también sirve para el candidato, porque después de este trote de pronto él dice, la verdad es que esto no es para mí. O definitivamente se enamora más del ministerio y cada vez quiere seguir más y entrenar más y crecer más y aprender más y visitar más y predicar más y atender más y sirve. Luego viene de este proceso entonces, cuando termina el proceso de examinación. Ahora vienen los exámenes. Se evalúa al candidato en qué áreas, en el ser, en el saber. Entonces tú cogiste un candidato y tanto que intentaste enseñarle algo tan básico como los 5 puntos del calvinismo y después de 3 años le pregunta cuáles son los 5 puntos del calvinismo y dice, no, si es que son 3. ¿No aprendió? ¿Se entiende el punto? Ahora viene una examinación más exhaustiva. Ahora viene el proceso de evaluaciones formales. Las iglesias presbiterianas manejamos, en términos del saber, unos formatos de exámenes ya establecidos. A ver, el ser se evalúa en la práctica. ¿Tú te das cuenta si funcionó o no la capacitación que la iglesia le dio, los mentores, el consistorio, etcétera, en términos de carácter? No puede ser que demoró 1 año y medio la capacitación y este candidato tiene el mismo carácter que cuando comenzó, no creció. Pero se evalúa el ser en términos prácticos. Lo mismo el hacer. ¿Cómo le fue?
las prácticas de entrenamiento que hizo. En el saber es distinto. En el saber, las iglesias presbiterianas manejamos unos formatos donde se evalúa al candidato en 4 áreas también. En Biblia hay un examen, se llama examen de Biblia, y se habla con el candidato. Bueno, ya terminó tu proceso, prepárate que en un mes, tal día, te tienes que reunir con nosotros porque te vamos a hacer el examen de Biblia. Y usted sabe, Biblia es Biblia, Génesis hasta Apocalipsis. Porque recordemos que tiene que saber manejar la palabra. Si hay un lobo en la iglesia, si hay una herejía que afecta, ¿quién es el primero que tiene que salir? El anciano gobernante. Si no sabe hacerlo, teología. Y para la teología, ¿qué aprendimos? Los estándares de Westminster. A ver, ¿cuáles son los estándares de Westminster? Esos. Muy bien. Catecismo menor, catecismo mayor, confesión de fe. Eso es lo mínimo que en términos de teología debe aprender un candidato. También se evalúa la eclesiología. El candidato debe responder ciertas preguntas puntuales en el área de eclesiología. Porque nosotros tenemos un sistema de gobierno particular y él no solo debe conocer el sistema de gobierno nuestro, sino que también nosotros y las diferencias y todo esto, enfrentarlo con la palabra de Dios, etcétera. Y luego sacramento. Sacramento. Nosotros como iglesia presbiteriana tenemos un concepto particular de los sacramentos que creo que es el concepto más bíblico que puede haber de los conceptos. Pero es muy debatido. Usted sabe que si el bautismo de infantes, que si, ¿cómo? Sí, que si transfieren o no transfieren gracias por obra del Espíritu Santo los sacramentos, eso se llama unión sacramental. Unos los hermanos, sí, algunos creen que el Señor, que los sacramentos, que no hay unión sacramental, o sea, que no hay transmisión de gracia cuando nosotros participamos activamente en los sacramentos. Por eso muchas iglesias no le llaman sacramentos, sino ordenanza. O sea, ¿por qué celebras la Santa Cena? Porque Dios lo ordenó. ¿Por qué celebras el bautismo? Porque Dios lo ordenó. En cambio, nosotros tenemos una visión particular en la que entendemos que Dios nos comunica gracia, por ejemplo, cuando participamos dignamente de la Santa Cena. Y que nos comunica gracia cuando el que se bautiza o ha nacido de nuevo o nacerá de nuevo. En el caso de los niños que bautizamos, nosotros estamos aferrados a la promesa de que si bien no han nacido de nuevo, porque no sabemos cuándo nacen de nuevo, a su tiempo el bautismo se hará efectivo en el sentido de que Dios le comunicará a ellos lo que significa el bautismo. Bueno, entonces el tema de los sacramentos es bien particular. El hermano allá hablaba la forma de bautismo. Entonces, imagínese usted a un candidato que no tenga, o a un anciano gobernante que no tenga conocimiento básico, no que sea un erudito en el asunto, pero que no tenga un conocimiento básico. Entonces, por eso se evalúa el asunto de los sacramentos. Esto tiene un formato, ¿no? Y tiene que ganar los exámenes. No sé, 8 de 10, 9 de 10, qué sé yo. Y si tiene falencias, entonces se refuerzan y otra vez se le hacen si es necesario. Y ahí se maneja esto por criterio del consistorio, siguiendo pues ciertos lineamientos. Pero hay una evaluación y se mira si aprobó o si no, en cuanto a los exámenes estos de formato. Y en cuanto al ser y al hacer, la iglesia se da cuenta de si creció en santidad, si creció en piedad, si su carácter maduró, si es servicial, si sigue siendo, si ahora lo es más.
En fin. Si el candidato aprueba la examinación, entonces, ¿qué paso viene? La elección. Y otra vez, volvemos a las fechas. Recuerden que estamos siendo intencionales. Bueno, hermanos, ya pasó el proceso de elección. De los 7 candidatos, 4 pudieron pasar el proceso de examinación. ¿Cuántos se quedaron atrás? 3. Eso pueda que más adelante, ¿verdad? Pero de momento, ahí fue, hasta ahí. Entonces ahora una fecha. Recuerden una vez más, estamos siendo intencionales. Bueno, hermanos, el domingo pasado terminó el proceso de examinación. Aprobaron el hermano Juan, el hermano Marcos, el hermano Lucas y el hermano Mateo. Ahora el 22 de diciembre, que cada domingo, me estoy inventando una fecha, vamos a elegir. ¿Cuántos candidatos necesita, cuántos ancianos necesita la iglesia? Normalmente esto se maneja por criterios de denominaciones. Normalmente los ancianos se eligen por cantidad de miembros. ¿Ve? Entonces, para no entrar en detalles, o para que no me arme un problema con esto, imaginémonos que de los 4 miembros, la iglesia, de los 4 candidatos, la iglesia por su número de miembros necesita 3. Eso quiere decir que va a haber uno que no va a ser elegido. ¿Te perdiste? En esa parte era que no quería entrar. Pero vamos a suponer que por cada 20 miembros la iglesia necesita un candidato. Un ejemplo. Entonces somos una iglesia de 60 miembros, pero tenemos un solo candidato, un solo anciano gobernante. ¿Cuántos ancianos gobernantes nos hacen falta? 2. Pero hay 3 que pasaron el filtro. Porque es que, entre otras cosas, yo no puedo limitar ni la proposición ni ninguno de los pasos a un número. No, todo miembro de la iglesia tiene derecho a candidatizar al que a él le parezca. Hermana, dale gloria a Dios que me has corchado. No te sé responder esa pregunta. Pero por lo menos pensemos en que tienes derecho a candidatizar uno. ¿Ve? Pero voy a averiguarlo. Pero anota esa pregunta. Sí, es posible que el pastor Gil la conozca y no hay problema por eso. ¿Ve? Porque es que eso es de acuerdo al libro de orden o a las actas de los presbiterios o a las decisiones que llegue la asamblea, etcétera. Entonces, no puedo dar tampoco una respuesta sólida. Dime, hermano. Recuerda que lo postula otro. Pero sí, los. Sí, yo creo que se puede hacer porque es que, bueno, allí me viene a la mente de que es un servicio, un oficio permanente. Allí me volviste a corchar. Pero sí. Entonces, me vino a la mente una respuesta, pero no me atrevo a darla porque me puedo equivocar. Entonces, pero supongamos que se puede candidatizar para anciano. Entonces se candidatiza. ¿Qué sucede? A veces las personas creen que los oficios en la iglesia son como escalafonados. Algo así como que
Yo comienzo como líder de célula y el paso siguiente es que ahora soy asistente del diácono y después el paso siguiente es que soy diácono y después el paso siguiente es que soy anciano y después de anciano no sé y ahí voy hasta que sea pastor. No, así no funciona. Así no funciona. Porque no es escalafonadamente. Una persona simplemente puede nunca ser diácono y pasar a ser anciano gobernante enseguida y cosas así. Listo. Pero cuando averigües me pasas el dato. Listo. ¿Qué sucede con el momento de la elección? ¿Qué sucede con el momento de la elección? Hasta aquí, todavía ningún candidato tiene nada asegurado. Porque es posible que al momento de la elección, la iglesia, por alguna razón, para esto se necesita, volvemos al tema del ayuno y la oración, no termine aceptándolos, o aceptando a X o aceptando a Y. Así que esto es lo que se le debe explicar a la iglesia y a los candidatos mismos, que no es suficiente con que apruebe su proceso de examinación, sino que tiene ahora que pasar el último filtro, que es el de la votación de la iglesia. Tiene que pasar. Por elección se entiende el proceso de votación mediante el cual la iglesia expresa su agrado y convicción en cuanto al llamado de X o Y candidato. Se establece una fecha y los miembros de la iglesia, mediante votación, aprueban o no aprueban al candidato o los candidatos. En este sentido, el voto es la voluntad colectiva de la iglesia. Si yo soy candidato y no me eligieron, no puedo personalizarlo. Fue la iglesia la que no me eligió. Pueda que mañana pasado me elijan. Por alguna razón la iglesia no lo hizo. Ahora, en este punto, si algún candidato no pasa este último filtro, él no puede enojarse. No puede irse de la iglesia, por lo menos no debiera. No puede ahora, no debe ahora intentar dividir la iglesia, porque es que como no me quieren, ahora me hago a 2 y a 3 y tampoco puede reclamar ni a la iglesia, ni a los que votaron, ni a los que se abstuvieron, ni a los que votaron en blanco, ni a los que votaron por el otro. No puede reclamarle al consistorio, no puede reclamar. Si el candidato no pasa el filtro y se enoja, se va de la iglesia, etcétera, eso solo corrobora que la iglesia hizo muy bien en no elegirlo. ¿Listo? Punto. Ahora bien, si pasa el filtro de la voluntad colectiva de la iglesia, entonces ahora sí viene lo chido. Ahora sí terminamos. Ahora se llega al proceso de ordenación. Y este paso es de suma importancia, entre otras cosas, porque ningún miembro de ninguna iglesia, ningún candidato puede autoproclamarse. No se puede autoproclamar anciano, no se puede autoproclamar diácono, no se puede autoproclamar pastor. Usted lo sabe, usted se encuentra pronto con hermanos y, bueno, ¿y cómo fue tu proceso?
No, yo un día estaba por allá en el baño y se me cayó el jabón y me golpeé la cabeza y en ese momento el Señor me dijo que yo iba a ser pastor. Y tú sabes, 2, 3 sillas, un parlante y sale. No, nadie puede tomar para sí ese oficio, ni siquiera Cristo. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían que Cristo fue ordenado para su ministerio? ¿Cuándo fue ordenado y dónde? ¿Quién lo ordenó? Lo ordenó Juan el Bautista. Juan el Bautista era descendencia del linaje sacerdotal, podía hacerlo. Y esa es la razón por la que él se bautiza, porque ese fue el rito de su ordenación. Muchos no entienden, ¿no? Y entonces toman esto para hablar del bautismo en sí, cuando en realidad es el rito de ordenación de Cristo. Se necesita hombres sabios que entonces ordenen a este candidato. Se necesitan hombres ya ordenados que lo hagan. Esta ceremonia de ordenación incluye, entre otros, el rito de la imposición de manos. ¿Alguien sabe lo que esto significa? ¿Y por qué nosotros no podemos andar imponiendo manos por ahí? Usted sabe, hoy en muchas iglesias la famosa administración, ¿no? Pasen acá adelante, imposición de manos. Eso es peligroso, eso no es así, no funciona así. Y esa no es la verdadera imposición de manos. La ceremonia de ordenación incluye, entre otros, la imposición de manos, y esta imposición de manos indica consagración. Los ministros ya ordenados y consagrados están ordenando y separando a este hermano para X ministerio. En el caso que estamos estudiando, ¿para qué? Para anciano gobernante. Indica que se le reconoce todo este proceso, que es una persona idónea para eso. Indica aceptación pública. Y escuche esto, indica transferencia de autoridad y de responsabilidad. Cuando se le impone las manos a un ministro o a alguien para ser ordenado, más bien, se le está diciendo a la iglesia públicamente el cargo que la persona va a ejercer, la autoridad de la que ahora queda investido y que tienen que hacer ahora la membresía, honrar de allí en adelante la dignidad de ese hermano. ¿Se entendió esta parte? Entonces la parte de la ordenación es la parte final en la que se le confiere autoridad sobre el rebaño, sobre la iglesia, para ejercer su oficio, hacer su labor. Por eso el Señor, por boca del apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Recuerden que él y Tito tenían la orden de ordenar ancianos. Y ahí están los requisitos y están todos. Y luego le dice, pero despacito. No ordenes a cualquiera a la ligera. Bueno, ya sabemos todo lo que eso implica, ¿no? Y en este punto, ya para terminar, quiero que entonces hablemos, como lo anticipé al principio, que meditemos un poco en el peligro de ordenar hombres descalificados para el oficio y en la bendición de ordenar hombres idóneos. Con esto terminamos. ¿Alguien recuerda la historia de Roboam, hijo de Salomón? Salomón dejó un grupo de ancianos. Eran los ancianos del pueblo y los consejeros del rey. Por mucho tiempo Roboam escuchó a estos ancianos. Usted puede ir a la historia, primero de Reyes 12,
1 en adelante hasta el 20. Sin embargo, un día Robán decidió desechar a estos ancianos y tomar otros, unos descalificados. Y usted sabe cómo terminó la historia, ¿no? ¿En qué terminó? División del reino. De allí en adelante es que se comenzó a hablar entonces del reino del sur y del norte. Del reino de los que se separaron de Dios y su Mesías y de los que siguieron siendo fieles. Pero hay otro ejemplo, Aitofel. Aitofel sirvió como anciano gobernante, como consejero, a Absalón. Segundo de Reyes 15. Y usted ya sabe también cómo terminó la historia de Absalón. Estos dos ejemplos, a grosso modo, nos ayuden a pensar y advertir el peligro de elegir malos ancianos gobernantes. Las historias nunca terminan bien. Algunas consecuencias de elegir malos ancianos. Pueden darse problemas de abuso de autoridad. Pueden comenzar a haber problemas en la iglesia a causa de este mal anciano. Imaginémonos que nos equivocamos y nos engañó a todos, pero en realidad es un hermano orgulloso, con falta de humildad, de sumisión, que ahora que está en el cargo, ahora sí mostró lo que verdaderamente era. ¿Cómo va a ser el gobierno de esa iglesia? Y esto para pensar solo en un pecado. Pero pensemos en un anciano que ni siquiera, en un anciano gobernante que ni siquiera respeta a su pastor. Un anciano que cree que él no necesita aprender, que ya todo lo sabe. Un anciano que no se deja corregir de los otros ancianos. Un anciano gobernante que no entiende que el consistorio tiene la autoridad para disciplinarlo a él. Porque es que un anciano es miembro de la iglesia. ¿Y qué corte está a cargo del gobierno de la iglesia? Consistorio. Si un anciano gobernante se equivoca, falla, necesita disciplina, ¿quién lo va a disciplinar? ¿Y qué tal un anciano gobernante que vayan a disciplinarlo y le diga al otro, ¿y tú quién eres? Bueno, todo eso puede pasar si nos equivocamos al elegir ancianos. Puede que la iglesia termine perdiendo la confianza en líderes. Puede que esto termine en una división. Puede que este anciano gobernante se convierta en una tragedia para la iglesia, en un dolor de cabeza para su pastor. Cuando se supone que iba a ser coequipero, cuando se supone que iba a ser coadministrador, corregente, no hay una cosa que le quite más la paz a un pastor dentro de la iglesia que tener un mal anciano. Porque ya no es un coequipero, ahora es un enemigo. El Señor nos ayude. Pero pensemos, para terminar, en la bendición de tener buenos ancianos gobernantes. Mire lo que dice Proverbios 24, 3 al 6. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. El hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder, porque con dirección sabia harás la guerra. En la abundancia de consejeros está la victoria. Quiero agregar y terminar con el siguiente pensamiento del doctor Robert Rayburn. Él escribe: es un pueblo bendecido aquel cuyos ancianos
pueden aconsejar con sinceridad, discernir entre el bien y el mal, evaluar con precisión su fe y su vida, corregirlos con sabiduría y justicia cuando desobedecen y restaurar a la piedad a los cristianos que se han desviado. Es un pueblo bendecido cuyos ancianos están tan comprometidos con la enseñanza de la palabra de Dios que jamás permitirían que la iglesia adoptara doctrina o idea contraria a las Sagradas Escrituras, e insistirían siempre en que la iglesia se conforme perpetuamente de vida, comunión, ministerio, caridad, testimonio, adoración y discipulado, la palabra de Dios. Es una congregación bendecida cuyos ancianos son hombres de fe, que aman al Señor Jesús y que pueden explicar y mostrar a otros por qué y cómo amarlo también. Y termina, la vida es demasiado compleja y yo demasiado débil para afrontarla solo, sin el consejo, la corrección, la guía y el ánimo de otro. Necesito un consejo sabio y piadoso. ¿Y quién puede dármelo sino alguien que, como dice Pablo, se aferra a las verdades profundas de la fe con la conciencia tranquila? Demos, hermanos, gracias a Dios, que aún, pese a nuestro pecado, sigue siendo fiel y nos sigue regalando hombres fieles, que nos permita elegir a hombres idóneos. Dime, hermano. Muchos pastores, y ahorita que estaba averiguando para estas conferencias, muchos pastores recomiendan una serie de sermones, porque es que, una vez más, hay que ser intencional. La iglesia, por ejemplo, a la iglesia se le comunica que va a entrar a un proceso de capacitación para elegir ancianos. Y entonces se comienza a dar una serie de sermones en los cuales yo toqué algunos temas que dije que debían darse, por ejemplo, debía enseñarse del oficio del anciano y sus quehaceres o funciones, debía enseñarse de la importancia y la necesidad del oficio, de la importancia y necesidad de implementar el oficio, de los requisitos bíblicos para ejercer el oficio, del peligro de ordenar hombres descalificados para el oficio, de la bendición de ordenar hombres idóneos o aptos para el oficio, del proceso adecuado para la selección y ordenación de candidatos al oficio. O sea, todo esto, y esto es como una lista corta, pero puede haber más. La idea es como para que tengas algo en mente. Hay que ser intencional y la iglesia tiene que entrar a este proceso intencionalmente para aprender estas cosas, o reaprenderlas, o recordarlas, o qué sé yo. Y encontré, te decía, que muchos pastores dicen que lo mejor es dar una serie de sermones sobre el asunto, una serie de sermones sobre las cartas pastorales, o una serie de enseñanzas en las escuelas dominicales, etcétera. Pero hay que ser intencional. Y la iglesia toda va a aprender, porque se está haciendo públicamente para todos. Bueno, recuerda que hay ancianos gobernantes que pueden hacerlo también bien, pero hay una figura también aparte que se maneja, que se conoce como licenciado. El licenciado es esta persona laica, que no es pastor, etcétera, pero que es un buen maestro de las escrituras por alguna razón, porque ya es egresado de un instituto bíblico, autodidacta, etcétera, pero ha aprendido mucho y predica muy bien. Entonces, el consistorio capacita a este hermano para la enseñanza, sin necesidad de que sea ordenado como diácono, como anciano, etcétera, y luego lo lleva a una reunión de presbiterio. El presbiterio lo evalúa qué tal es como predicador. Hay diversas formas de evaluarlo. Si satisface al presbiterio, entonces el presbiterio le da una autorización que se conoce como licencia para predicar. Entonces este hermano puede apoyar en la predicación de la iglesia y en la predicación de cualquier otra congregación, siempre y cuando tenga la licencia. Listo. Bueno, mis hermanos, hemos avanzado muchísimo. Igual es apenas como una información
general, básica, pero fundamental, de la cual podemos partir para aprender muchísimo más. Preguntas, etcétera. Pastor Javier Gil está acá para apoyarles. Mire que dije que no hiciéramos preguntas y esto, y son las 10:20. ¿Qué tal que nos hubiéramos puesto a responder las preguntas? No hubiéramos podido evacuar. Y quedó muchísimo material aquí por compartir, pero estoy convencido que se compartió lo que el Señor quiso y que va a ser suficiente para el Señor lograr lo que quiere. Me gustaría, en este caso, que el anciano de la congregación haga una oración para terminar, en la que de verdad nosotros aquí sentados, cuando estemos, acompañemos al hermano pidiéndole al Señor que nos dé ancianos que se parezcan más a Cristo, en el ser, en el hacer, en el saber, que se parezcan más a Cristo. Adelante, pastor, y mis hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención. Perdón a lo mejor por la hora, pero estoy de mi parte muy contento de compartir con ustedes. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has convocado con un propósito eterno, Señor. Son tus asuntos, Padre amado, la forma de gobierno que tan necesario es para el crecimiento espiritual de nuestra congregación. Y permite, Señor, que sea un punto de partida, Señor, para que reflexionemos acerca de la manera, la forma en que deberíamos de proceder con respecto a tu preciosa y santa palabra en este proceso de formación y capacitación y llamado de ancianos, Señor. Y concédenos, es nuestra oración, oh Dios del cielo, que haya pluralidad de ancianos en nuestra iglesia local, que sea un propósito de cada uno de los miembros en su oración, clamando permanentemente para que el Señor obre conforme a sus propósitos en nuestra iglesia local. Te damos gracias, Señor, por la capacitación. Te damos gracias por el pastor que hoy tú has colocado en esta tarde, oh Dios del cielo, para edificarnos con respecto a este tema. Gracias, Padre, por estos hermanos aquí presentes. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, y en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén.